Continuamos con nuestro seriado que se titula Iniciando con la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a adentrarnos en el desarrollo del Nuevo Testamento. Ya hemos culminado toda la parte sobre el Antiguo Testamento. Ahora nos concierne aprender sobre el desarrollo del Nuevo Testamento en la historia. Y el objetivo de esta lección lo pongo ahí en pantalla para todos ustedes. Analizar el contexto histórico, cultural y religioso de Judea en los días de Cristo, para que entendamos cómo Jesús apareció en medio de las expectativas, tradiciones y tensiones del pueblo judío, y de cómo la palabra de Dios siguió revelándose al inicio de la era de la iglesia, preparando ahora Dios el terreno para la formación del Nuevo Testamento. Algunas cosas ya las he mencionado, pero es importante repasarlas, mis hermanos y oyentes, para que las tengamos frescas en la mente, en la memoria, y sepamos todo este entorno en el que se empezaría a escribir el Nuevo Testamento. Hablemos entonces de Judea en tiempos de Cristo. En el Evangelio, según Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y lo leo de esta traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, se nos habla de ese contexto histórico y cultural en el que empezó a germinar el Nuevo Testamento o empezamos a ver las historias concernientes al Nuevo Testamento. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Y dice también que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, y en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. O sea, hablamos de Juan el Bautista. En el año 63 antes de Cristo, cuando Israel, el pueblo que regresó del cautiverio, ahora Judea, eh, tenía poder, dominio y un reinado conocido como el reino asmoneo. Empezaron a entrar en dificultades y divisiones internas, todo por tomarse el poder de Judea. Entonces, en el año 63, hermanos, el general romano Pompeyo tomó Jerusalén. Él intervino en una guerra civil interna que había en Judea a causa de la enemistad habida entre dos hermanos del linaje asmoneo, Hircano II y Aristóbulo. Ellos luchaban, se enfrentaron por tomarse el poder de Judea. Entonces, aprovechando esa división, ¿qué hizo este general romano Pompeyo? Sitió Jerusalén, entró en el templo y convirtió a Judea en un territorio dependiente de Roma. Todo porque los que podían gobernar internamente estaban divididos y luchando por el poder, por tomarse el poder de Judea. A partir de ahí, el pueblo judío dejó de ser completamente libre y aunque inicialmente conservó cierta autonomía bajo gobernantes locales, perdió nuevamente su libertad. Y ya en el año
37 antes de Cristo, 37 años antes de nuestro Señor Jesucristo, Roma ya no dejaba que en Judea gobernaran los hombres que quisieran allá, sino que les puso un rey. Y entonces Roma designó a Herodes el Grande como el rey de los judíos. Eso sucedió en el año 37 antes de Cristo. Herodes era un idumeo o edomita, no era judío. Por linaje era idumeo, aunque en ese tiempo, si ustedes miran a la izquierda el mapa, Judea tenía el control de los idumeos, o sea, los idumeos pertenecían a Judea y se les obligaba a circuncidarse. Prácticamente los judaizaron a la fuerza. Herodes era un idumeo por linaje. Era un político muy hábil y muy conocido por ser un gran constructor, pero también fue un hombre muy cruel. Él gobernó con mano dura, procuraba mantener la paz para Roma, o sea, trabajaba mayormente para los intereses del Imperio Romano y al mismo tiempo quería agradar a los líderes judíos, a los sacerdotes, sobre todo cuando le convenía. Ahora, este hombre murió en el año 4 antes de Cristo. Y aquí hay un dato interesante. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, pero él fue el que mandó a matar los niños porque había escuchado que iban a ser el Mesías. Esa matanza de niños ocurrió en el año 6 antes de Cristo, cuando Jesús ya había nacido. Aquí tenemos un problema cronológico, porque entonces, haciendo cuentas, Jesús vino a nacer en el 6 o en el 7 antes de Cristo. Bueno, el problema de las cronologías, mis hermanos. Pero pues así es el dato histórico. El Imperio Romano, después de la muerte de Herodes en el año 4 antes de Cristo, decidió no devolverle el reino de Judea a los judíos, sino que dividió el poder en tres de los hijos de Herodes. Entonces, yo quiero que observen ustedes ahí el mapa nuevamente para que miren cómo se repartió Judea ya en los días de Cristo. Esta parte que va a quedar resaltada en amarillo, que comprende Samaria, Judea y los idumeos, ahí la resalto, el emperador romano se la asignó a Herodes Arquelao, pero a la vez les puso un procurador para que se encargara de mantener el orden y de cobrar o recaudar los impuestos. El primer procurador que pusieron fue Poncio Pilatos, del que habla la Sagrada Escritura. Fue nombrado tetrarca de Galilea, perdón, fue nombrado procurador romano. Ellos entonces gobernaban esta zona. Acuérdense que cuando a Jesús lo fueron a crucificar, ¿qué hizo Poncio Pilatos? ¿Lo envió a quién? A Herodes. Ahora, no al Herodes Arquelao, sino al Herodes que reemplazó a Herodes Arquelao. La otra parte de Judea, el emperador romano Augusto, después de la muerte de Herodes el Grande, se la dio este territorio de Perea y Galilea, que lo resalto ahí en verde, se la dio a Herodes Antipas. Herodes Antipas, que fue el gobernador o rey de Galilea y de Perea, y gobernó durante todo el ministerio de Jesús. Y él fue el que ejecutó a Juan el Bautista. Ahora, el otro territorio, Iturea y Traconite, que lo resalto ahí en rojo, el emperador de Roma se la asignó a Herodes Filipo. Él gobernó entonces esa zona. Así se distribuyó, mis hermanos, el territorio de Judea.
Y esa división territorial fue aprobada por el emperador Augusto. Y esto explica, nos ayuda a entender mejor ese contexto político que leímos ahorita en Lucas capítulo 3, del versículo 1 en adelante hasta el 2. Y nos permite comprender mejor, hermanos, ese escenario en el que surgió la predicación de Juan el Bautista, que se estima que empezó a predicar a partir del año 27 después de Cristo. Bajo este sistema de gobierno, donde el mandato superior era del emperador romano, eh, bajo este sistema, Roma impuso el cobrar impuestos, tributos al César, cobraba impuestos a toda la población, recaudada, se recaudaba a través de publicanos y recaudadores de impuestos. Por eso era que en la época los publicanos eran tan mal vistos entre todos los judíos, porque los consideraban traidores a la patria. ¿Por qué? Porque eran los que recaudaban, cobraban los impuestos y pues pasaban esos montos, ese dinero a los procuradores romanos para que esto fuera entregado al imperio romano, a los intereses del imperio. Entonces, alguien, un judío, que se hiciera recaudador de impuestos, era mal visto, era visto como un traidor. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Mateo o Leví, que era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos. La Biblia nos habla de los impuestos que cobraban en esos días los romanos. Observen, Mateo capítulo 22, del 17 al 22, cuando fueron a tentar a Jesús. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, es en este contexto, hermanos, en que se escribe este texto. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Posiblemente la pregunta se la hicieron unos patriotistas o celotes de los que vamos a hablar ahorita más adelante, que estaban en desacuerdo con pagarle impuestos al Imperio Romano. Le hacen esta pregunta a Jesús. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, o sea, la moneda con que se pagaba. Y ellos le presentaron, observen la moneda de la época, un denario. El denario, mis hermanos, fue la moneda estándar en la antigua Roma. Eran monedas de plata. Y en tiempos de Cristo, el denario se convirtió en la moneda básica de intercambio en todo el Imperio Romano, como hablamos hoy día del dólar. Y se utilizaba para pagar también los salarios y los impuestos. Sigamos leyendo, versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La que estaba en la moneda. Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Los sumos sacerdotes y líderes de la nación de esa época mantenían una relación condicionada con los romanos. Por un lado, los romanos tenían miedo. Uno generalmente cuando ve las películas en Semana Santa de Jesús y ve el poder romano, uno se imagina que toda Judea estaba totalmente dominada por los romanos, pero ese no era el panorama correcto. Los judíos venían de ser un reino poderoso, los asmoneos. En cualquier momento podían armarse y rebelarse contra los romanos. Y el Imperio Romano, cuando conquista Jerusalén, era un territorio, hermanos, que estaba muy lejos en distancia de los dominios de Roma. Entonces ellos temían que en cualquier momento pudiese haber una revuelta por parte de los judíos y que perdieran muchos soldados en la batalla. Por eso fue que Pilatos prefirió entregar a Jesús por miedo a una revuelta
de los judíos. Ahora, los sacerdotes tenían el control del templo y eso provocaba problemas con los ciudadanos que eran muy nacionalistas, porque es que los sacerdotes eran como vendidos a Roma. Y había un grupo llamado los celotes, de los que vamos a hablar ahorita. Y fue en ese ambiente, hermanos, un pueblo dividido, oprimido por un imperio extranjero, con líderes religiosos que estaban más preocupados por el poder que por la verdad de Dios, con diversas sectas y hasta un grupo de guerrilleros radicales, los celotes, clamando por un Mesías guerrero que los liberara de Roma. En ese entorno, ahí, fue que apareció nuestro Señor Jesucristo, en ese entorno, y proclamó un reino que no era político ni armado, sino espiritual, y estaba en ese entonces Jesús confrontando el error religioso que había en Judea y ofrecía una libertad mucho mayor, la libertad del pecado. Ahora, conociendo esto, quiero que hablemos de eso que está ahí en pantalla, ese título en rojo, la vida religiosa en Judea. Yo quiero que repasemos este punto porque es importante ver cómo era la religión en esa zona, en Judea. La vida religiosa en Judea en tiempos de Jesús, hermanos, no era uniforme. No, o sea, no había unanimidad entre los judíos, ni en la forma de vivir, ni en la religión, ni en la interpretación de la Biblia, ni en los escritos que tenían siquiera. O sea, en cuanto al canon del Antiguo Testamento, no estaban de acuerdo los judíos en qué libros conformaban el canon. El pueblo judío estaba dividido en varias corrientes o sectas, cada una con su propia interpretación de las escrituras. Cuando les digo las escrituras, las del Antiguo Testamento. Cada una con sus costumbres particulares, con sus interpretaciones propias sobre el Mesías. Habían unas sectas tan ligadas al templo y al sistema sacerdotal que vendían la patria, como los saduceos. Otras estaban dedicadas al estudio de la ley en las sinagogas. Otras se retiraron de la vida pública y se fueron a vivir al desierto, creyendo que así se iban a santificar más. Otra secta se dedicaba a mezclarse con los extranjeros. Y en ese entorno fue que apareció Jesús y los apóstoles. Ahora, hablemos de una de las sectas más predominantes en el Nuevo Testamento, ¿no? Los fariseos. Aquí los voy a poner, los fariseos. Los fariseos, hermanos, surgieron durante el reino asmoneo, 2 siglos antes de Cristo. Fueron un grupo de maestros y líderes. Ahora, no siempre eran sacerdotes, porque es que a veces pensamos que todos los sacerdotes eran fariseos y no es así. Ellos, ¿cuál era el interés de ellos? Preservar la pureza de la ley ante la influencia de los griegos, de la culturización helenista. Eso lo vimos la lección anterior. El problema, ¿sabe cuál fue con ellos? Empezaron a imponer tradiciones y opiniones como si fueran la ley de Dios. Y en cuanto al canon bíblico, o sea, al conjunto de libros del Antiguo Testamento, ellos no tenían un cierre formal para el canon, como el que conocemos hoy día y que los judíos actuales le llaman el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo. Los fariseos tenían era una colección de libros que en conjunto es muy parecido al canon del Antiguo Testamento que usan las Biblias protestantes. De todas maneras, entre ellos mismos, internamente había debates sobre ciertos libros. Unos fariseos aceptaban unos y rechazaban otros. Y así estaban divididos. Por ejemplo, había un buen sector de los fariseos que no querían reconocer el libro de Esther como canónico, ni el libro de Eclesiastés, ni el del Cantar de los Cantares. O sea, algunos fariseos no querían tener esos libros en su canon del Antiguo Testamento. La influencia de los fariseos se daba mayormente en las sinagogas,
Y Jesús estuvo confrontándose con ellos a cada instante, como nosotros leemos en los evangelios, sobre todo porque les combatía la hipocresía y el legalismo extremo que ellos promovían. Observemos Mateo capítulo 15 del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, ni siquiera la ley. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? No se lavaban las manos cuando comían pan. Eso para ellos era un pecado gravísimo. Y respondió Jesús y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Había tradiciones que incluso quebrantaban los mandamientos de Dios, como las que ustedes pueden leer enseguida si se leen todo el capítulo 15 de Mateo. Otra secta que había dentro de los judíos en esa época, los saduceos. Ellos eran la aristocracia o los ricos de Judea. Estaban al mando del templo. Eran menos numerosos que los fariseos, pero tenían mucho poder político y económico, y sobre todo el poder religioso. ¿Por qué? Porque tenían el templo de Jerusalén bajo su control. A diferencia de los fariseos, estos rechazaban la tradición oral y solamente se aferraban a la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Por eso, por aferrarse solo al Pentateuco, era que negaban doctrinas como la resurrección, la existencia de los ángeles, de los espíritus, temas que no están muy claros en el Pentateuco y por eso ellos no aceptaban esas creencias. Pero mantenían una relación con Roma buscando mantener su estatus y su autoridad en la nación. Esos eran los saduceos, la mayoría sacerdotes. Observen Hechos 23, versículo 8, lo que dice. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Esas eran sus diferencias doctrinales e interpretativas en la época. Ahora, estos dos son los que más menciona la Biblia, pero según la historia había más sectas, los esenios. Los esenios fueron una comunidad de judíos que decidieron separarse de la vida urbana y del templo. Y se formaron, ¿por qué? Porque durante el gobierno de los asmoneos aumentó la corrupción política, las luchas por el poder, y entonces este grupo no quiso aceptar esos desórdenes y dijeron que para ser salvos y ser santos, mejor se iban a vivir al desierto, aislados de la población. Nacen los esenios. Este grupo no se menciona por nombre en el Nuevo Testamento, hermanos, pero la historia sí habla de ellos. Mantenían una vida de pureza ritual. Ellos vivían aislados del resto del mundo, en el desierto, en los desiertos vivían. Ellos tenían una estricta observancia de la ley, incluso eran más legalistas que los fariseos. Se cree que un gran número de ellos vivió en las cuevas de Qumran. Y por eso es que en esa zona hoy día se han descubierto muchos rollos de manuscritos, los manuscritos del Mar Muerto. Y la mayoría son escritos del Antiguo Testamento. Esta secta, los esenios, practicaban muchos rituales de purificación, promovían el celibato, consideraban que el matrimonio dejaba impuro a las personas, promovían mayormente también la pureza alimenticia, o sea, prohibían ciertos alimentos. Y eran el grupo de judíos que más hablaban de un cercano juicio de Dios que iba a poner fin a la corrupción en Jerusalén y en el mundo. Ellos tenían un canon de las escrituras más amplio que el de los fariseos y los saduceos. O sea, tenían los libros que usaban los fariseos, pero tenían otros libros también que los consideraban inspirados.
Ellos usaban, por ejemplo, en su canon, aparte del Antiguo Testamento de los fariseos, que era de 22 libros, usaban el libro de Enoc, el libro de los jubileos, uno que se llama el Testamento de los Patriarcas, usaban todos los deuterocanónicos, o sea, los libros que tienen las Biblias católicas, y tenían un comentario al libro de Habacuc. Ese era el canon. Y esos, incluso ejemplares de esos libros se han encontrado por la arqueología en las cuevas de Qumran. Observen, incluso ellos eran, como eran tan dados, hermanos, a anunciar el juicio y anunciar la venida del Mesías, ellos eran muy dados en sus estudios a la escatología, a las profecías. Entonces estaban muy propensos a creer que cualquier líder que apareciera era el Mesías. Por eso Jesús advirtió en Mateo 24 lo siguiente, Mateo 24:26. Así que si os dijeren, mirad, y miren lo que dice ahí, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Aquí en este texto Jesús está previniendo, advirtiendo sobre el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos, o sea, falsos ungidos, falsos mesías. Se iban a hacer pasar por el Mesías profetizado. Y le advierte al pueblo y le dice a sus discípulos, si alguien les dice, mire que está en el desierto, nos preguntamos, ¿qué individuo podría surgir en esa época que se considerara un Mesías, pero que su campo de acción fuera el desierto? Lo más posible eran los esenios. Yo entiendo que hoy día muchos aplican esta profecía para la actualidad. Muchos hablan de Benny Hinn, de Cash Luna, del apóstol Guillermo, y le aplican estos textos. Y aunque yo reconozco y sé y digo que ellos son falsos apóstoles, falsos profetas, que son mentirosos y no enseñan la verdad, muy difícilmente este texto les aplique porque dice, mirad, está en el desierto. Yo no he visto a Cash Luna predicando en el desierto. Jesús tenía un enfoque más de la época y aludía posiblemente a los falsos cristos que se levantaron entre los esenios. Entonces, esto es interesante saberlo porque muy pocas veces nos preguntamos por qué ahí dice que, mirad, está en el desierto. Era porque los falsos profetas de la época, dependiendo de la secta a la que pertenecieran, podrían decir que ellos son el Mesías y que fueran y los buscaran en ciertos lugares, particularmente donde la secta residía. Los esenios eran los que vivían en el desierto. Ahora, otra secta o facción dentro de los judíos, los celotes. Ellos fueron un movimiento radical, muy violento, muy violento. Como ustedes pueden ver ahí, a mano izquierda, hay una figura, una pintura sobre los celotes y tienen una daga curva, una daga que es curva, de hierro. Se le llamaba la sica. Y de ahí que ellos se ganaran el apelativo de sicarí, que eran la facción más violenta y agresiva de los celotes, los sicarí. Y de ahí viene el término moderno sicario o asesino. Un dato para que sepamos. Otro dato también, a esas dagas en forma de curva de hierro se les solía identificar como sica o como diente de hierro. De ahí que el libro de Apocalipsis describa a la bestia como teniendo dientes de hierro. Un dato que les doy también con respecto a la interpretación de las visiones apocalípticas. Los celotes eran la facción revolucionaria, la guerrilla de la época, vivían por fuera del territorio de Judea, sobre todo en Galilea, en ciudades aisladas del pueblo para poderse armar como soldados. Ellos no querían alianzas. Ellos se sentían los salvadores de la nación, querían expulsar a Roma por la fuerza. Ellos no tenían una doctrina
doctrina uniforme como los saduceos o los fariseos. ¿Por qué? Porque eran conformados por miembros de todas las sectas. O sea, cualquier miembro, sea de los saduceos, de los fariseos, que quisiera enfrentar a Roma, que odiara a Roma, empezaba a ser parte de los celotes. Pero no tenían una doctrina, sino más bien una ideología política. Todos dejaban sus diferencias doctrinales para unirse por el nacionalismo y la convicción de que la guerra santa iba a traer la libertad del pueblo. Bajo esa idea, fueron muy propensos también a exaltar hombres de guerra, llamándolos el Mesías profetizado. Incluso en la revuelta judía del año 66, surgió un líder celote que lo declararon el Mesías. Y como lo declararon el Mesías, pidió que lo adoraran. Y entonces los cristianos se opusieron a esa adoración y por eso los mataba, los degollaba. Entonces, eh, esta facción, esta secta fue la que hizo desembocar la gran revuelta judía del año 66 y que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y en los discípulos de Jesús, los apóstoles, había uno que se llamaba Simón el Celote. ¿Por qué? Porque antes de ser seguidor de Jesús, era miembro de esta secta. El principal líder lo describió Gamaliel en Hechos capítulo 5, verso 37. Decía Gamaliel, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo antes de Cristo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados, pero continuaron existiendo porque por eso ocurrió la revuelta judía que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Otra facción, los judíos helenistas, de los que hablamos también en la lección anterior. Eran judíos que vivían ya fuera dentro o fuera de Palestina, pero habían adoptado en mayor medida la cultura griega y el idioma griego. Muchos vivían por fuera del territorio de Judea, en ciudades como Alejandría, Antioquía, Éfeso, y allá tenían sinagogas. El griego era el idioma que manejaban y tenían su propia traducción del hebreo al griego, que es la Biblia Septuaginta, de la que hablamos en la lección anterior, que incluía los libros deuterocanónicos a propósito, ¿no? Ellos fueron clave, hermanos, para expandir el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo visitaba sinagogas en el extranjero, era con ellos que se entendía. Y usaban las copias de las escrituras en griego, la Septuaginta, para enseñar y predicar el evangelio. Y eso facilitó entonces que muchos de estos judíos helenistas se volvieran cristianos y también que muchos gentiles se convirtieran. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, cuando dicen cada ciudad es del mundo grecorromano, tiene en cada ciudad quien lo predique, ¿en dónde? En las sinagogas. Ahora, esas sinagogas por fuera de Judea, ¿quiénes las lideraban? Los judíos helenistas, donde es leído cada día de reposo. Y el otro grupo, aunque no tanto del judaísmo, porque habían grandes diferencias con ellos, eran los samaritanos. Los samaritanos constituían un grupo distinto dentro de la región de Judea, en Samaria, descendientes de los antiguos habitantes que se mezclaron con extranjeros después de que llegó el cautiverio por parte de Asiria en el reino del norte, el de Israel. Ellos conservaban una versión propia de la ley que hasta el son de hoy, porque existe, se le llama el Pentateuco samaritano. Y adoraban a Dios en el monte Gerizim y se oponían a adorarlo en el templo de Jerusalén, y eso generaba tensiones con los judíos. ¿Guardaban la ley? Sí, pero la interpretaban diferente a como los judíos la entendían y también esperaban la venida del Mesías. Mire lo que dijo la mujer samaritana a Jesús. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, o sea, los samaritanos esperaban el Mesías, llamado el Cristo, y ellos creían que la misión de él era esta,
cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El pensamiento de los samaritanos era que había tanta confusión religiosa, sectas dentro del judaísmo, con diferentes interpretaciones, que una de las funciones que iba a hacer el Mesías era que iba a aclarar, a interpretar bien, a declarar todas las cosas que estaban torcidas en esa época. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y ahí fue donde esta mujer se sorprendió bastante. Entonces, mis hermanos, la vida religiosa en Judea, yo quiero que ustedes vean cómo era el entorno de Judea en los días de Jesús y de los apóstoles. Esa vida religiosa allá fue muy diversa. No era pues que fueran un grupo único con una sola doctrina, no. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, judíos, helenos, samaritanos, todos tenían distintas interpretaciones de la ley, diferentes libros reconocidos, prácticas religiosas distintas, y eso generaba debates continuos. Algunos se enfocaban en la tradición oral, otros solamente en el Pentateuco, y así sucesivamente. Ese fue el entorno en el que Jesús y los apóstoles predicaron. Hablemos también de esto que ya hemos visto, pero es un repaso. Situación lingüística y cultural. Bueno, va a ser breve porque ya lo he dicho bastante. El hebreo era la lengua sacra, o sea, la de la liturgia, la del culto judío, la que dentro del territorio de Judea se usaba para leer la ley, la Torá, en las sinagogas, porque por fuera de Judea, pues era el mundo helenístico y se leía en griego, pero era obligación allá en Judea leer en hebreo las escrituras. O sea, solamente unos pocos conocían la lengua hebrea. Era conocida por los rabinos, los doctores de la ley, los escribas. Ahora, el arameo era la lengua común del pueblo. Después de los persas se volvió la lengua del pueblo, la lengua que se usaba en la vida cotidiana, en las charlas. Jesús, cuando enseñaba en público, hablaba arameo. Ese era el idioma que hablaba Jesucristo. Por otro lado, el griego koiné era el idioma universal. Y en ese idioma se escribió el Antiguo Testamento, la Septuaginta. Las sinagogas eran el elemento por el cual se enseñaba. La sinagoga era el principal centro de enseñanza en aquella época, mientras que el templo en Jerusalén era el lugar de adoración. Allá se llevaba a cabo el culto, los sacrificios y las grandes festividades de los judíos. Hermanos, esa era la situación religiosa, lingüística y cultural de Judea en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos que la Biblia describe así el mundo. De hecho, la Biblia suele dividir el mundo en dos, judíos y gentiles. ¿Cómo era la situación lingüística, cultural y religiosa en el judaísmo? Hechos capítulo 13 del 14 al 15 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y miren, por todo el mundo había sinagogas. Y entraban en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, pero oído, cuando la leían aquí en estas sinagogas, entre los gentiles, el idioma en la que leían la Biblia no era el hebreo, sino el griego, y lo leían de la Septuaginta, porque eran comunidades helenas y gentiles. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Permitían que judíos que fueran reconocidos como maestros, por ejemplo, Pablo el apóstol, ¿no? Era reconocido como un rabino de la escuela de Gamaliel, se le permitía hablar. O sea, esto no era pues que cualquiera hablaba ya y enseñaba y daba alguna palabra de exhortación. Algunos leen este texto y creen que cualquiera iba a una sinagoga y podía dar un mensaje. Así no era. Con Pablo y Bernabé, porque Bernabé era levita y Pablo era un gran maestro. Hasta la fecha en que se escribió Hebreos, que se cree que fue el año 65,
En esa época se ofrecían sacrificios en el templo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, pero hay que leer bien, ¿no? Con sentido común, el tiempo presente del escritor, o sea, más o menos el año 65, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esa era la situación lingüística, cultural, religiosa en el judaísmo. Ahora, ¿cómo era en el gentilismo? El gentilismo estaba plagado de idolatría. Ese era el antónimo de los judíos, ¿no? Hechos 17, del 16 al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces mejor discutían la sinagoga, mejor estudiaba con los judíos, los piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Miren cómo la epístola a los romanos describe el mundo gentil de la época. Romanos 1 del 23 al 26. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, o sea, se hacían ídolos. ¿Ídolos con forma de qué? De hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Esos eran los ídolos que adoraban ellos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Un culto pagano, hermanos, no era ir y prender velitas nada más y hacer oraciones, no. Venía acompañado de actos deshonrosos, de fornicación ritual. Por eso dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por eso Dios permitió, ese los entregó significa eso, permitió que cayeran en pasiones vergonzosas y como ya ustedes lo podrán leer ahí de ahí en adelante. Todo esto ocurría dentro de los cultos paganos, hermanos. En ese contexto fue que predicaron los apóstoles, los discípulos. Por un lado, el judaísmo lleno de sectas, de partidismos. Por otro lado, el paganismo lleno de idolatría, de perdición. Y a esa gente de ambos bandos, judíos y gentiles, se les predicó el evangelio. En los tiempos de Jesús, el judaísmo seguía siendo la religión central de Judea, pero estaba fragmentada por las sectas. La ley mosaica no se vivía en su esencia, sino que solamente se veía como mandamientos que había que obedecer y era solamente interpretada por los rabinos y enseñada en las sinagogas. El pueblo esperaba la llegada del Mesías anunciando eh, la salvación que fue predicho por los profetas, pero en la mente de esos judíos de la época del judaísmo estaba influenciada por las interpretaciones distorsionadas de los rabinos, que ellos torcían la ley de Moisés y las profecías también. Ellos esperaban un reino terrenal. Y si le sumamos la opresión romana que había, todo esto condujo a que ellos aceptaran esas interpretaciones distorsionadas de que iba a venir un Mesías guerrero que iba a establecer un reino terrenal y los iba a libertar. Y aparte de eso, súmele el paganismo que había. Ese fue el mundo en el que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Ahora viene un episodio importante en ese periodo de tiempo, el surgimiento de la iglesia. En cuanto a lo que nos concierne en esta serie de lecciones, hermanos, lo que vemos es que el judaísmo no estaba unificado en cuanto a los escritos del Antiguo Testamento. Los samaritanos tenían un canon, los fariseos otro, los saduceos otro. Aquí hago un paréntesis. Muchos cristianos hoy día ignoran totalmente esta historia, mis hermanos, y es triste. Y suponen que los judíos ya tenían todo el Antiguo Testamento tal y como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, pero no era así. Como ya les mostré, existían varias sectas y cada una tenía perspectivas diferentes sobre los libros del Antiguo Testamento, sobre el canon de las Escrituras. Es más, ellos no creían como nosotros que el canon estuviera cerrado.
porque ellos todavía estaban a la espera del Mesías y de otros profetas para que les revelaran más cosas. O sea, para ellos el canon no estaba cerrado. En ese escenario histórico, religioso, cultural, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y el mensaje de nuestro Señor se centró en corregir las doctrinas distorsionadas que los rabinos de la época, los maestros de la ley y de las diferentes sectas de Judea estaban enseñando. Luego de su resurrección, nuestro Señor se encargó de comisionar a sus discípulos para que las enseñanzas de él, o sea, tanto lo que había corregido como lo nuevo que Jesús reveló, se propagara por el mundo. Por eso les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí nace, hermanos, la primera comunidad de discípulos de Cristo en Jerusalén, entre los años 32 y 33 después de Cristo. Noten lo que el panorama después de la resurrección. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Habían varias mujeres que lo seguían, con María, la madre de Jesús, sus hermanos también. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y vea, los seguidores de Jesús eran como 120 en número. Luego llegó el día de Pentecostés y dice Hechos 2:41 que los que recibieron la palabra o la predicación de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí nació la primera iglesia local, la de Jerusalén, conformada por judíos hebreos y judíos helenísticos y judíos prosélitos, como bien leemos en Hechos capítulo 2, que eran de diferentes naciones, pero eran judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles vinieron a convertirse, fue 11 años después. Hechos capítulo 10, Pedro le predica a Cornelio y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, después de ese Pentecostés, 11 años después, a Pedro como judío le costaba acercársele a un gentil. Imagínense la tensión que había entre ellos. Y en esa situación cultural que ya hemos visto, ¿no? Dios, para que esos cristianos judíos comprendieran que su reino era para todos, para judíos y gentiles, hizo algo, hizo una obra milagrosa, derramó su Santo Espíritu sobre Cornelio y los de su casa. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión eran cristianos porque estaban con Pedro, pero todavía eran fieles a la ley, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Manos, ahí empezó la iglesia, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Luego Saulo de Tarso se convierte y empieza a evangelizar el mundo entero, a predicarle a los gentiles. Cito aquí Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Y empieza la conversión en masa de gentiles y se volvían cristianos. Empieza la conversión. Hermanos, en ese entorno se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Como bien sabemos, se escribió en rollos, ¿no? Manuscritos. Para finalizar, hubo un periodo de tradición oral. Prestemos atención a esto. Un periodo de tradición oral. Antes de que los textos del Nuevo Testamento se escribieran, las enseñanzas de Jesús, el mensaje central del Evangelio, o sea, la obra redentora, el estilo de vida de los cristianos, el papel de la iglesia en el mundo, todos esos temas y otros más que se trataban como las profecías, se transmitieron entre los cristianos principalmente de manera oral, no escrita,
sea, por predicación oral. Ese periodo desde el año 30 al 50, 33 al 50, se caracterizó por la predicación y repetición de esa predicación, lo que llamamos tradición oral. Se enseñaba en las sinagogas, en las casas, y quienes lo hacían eran los apóstoles y hombres inspirados por Dios, y los receptores eran las iglesias. Que la enseñanza oral fuera fiable y creíble, Dios los respaldaba con milagros. Mire lo que dice Hebreos 2 del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Ahora, no fue que de inmediato los apóstoles empezaran a escribir. La tradición oral perduró antes de que se empezara a escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Se estima por los expertos en paleografía y los eruditos en la materia de la fecha de los escritos, que las primeras obras del Nuevo Testamento que se escribieron no fueron ninguno de los 4 evangelios, hermanos, sino las epístolas de Pablo. Particularmente, algunos señalan Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios como los primeros escritos que se elaboraron en el Nuevo Testamento. Y estos mismos escritos nos indican que había una tradición oral antes de que se escribiera. En el año 50-51 más o menos empieza a escribir estas cartas. Antes de eso, ¿cómo se transmitía el evangelio? Por tradición oral. Observen, Segunda de Tesalonicenses 2 del 5 al 6, hablando del hombre de pecado, una profecía. Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo ya les había enseñado sobre el hombre de pecado a esta iglesia. ¿Cómo se los había enseñado? Personalmente, por tradición oral. Tan así que dice, y ahora vosotros sabéis. Ellos ya sabían que lo detenía, que ese hombre ya existía en esa época, que había algo que lo detenía y que iba a ser quitado en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Ahora, la habían aprendido primero ¿cómo? Por palabra, o sea, por tradición oral. Y luego empezó a llegar por carta, o sea, por tradición escrita. Es más, hay cartas que se perdieron, que no nos quedaron ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera a los Corintios debiera llamársele realmente segunda, y la segunda debiéramos llamarla tercera. Pero ¿qué pasa? Que la primera se perdió. Pablo les dice a ellos en 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta. ¿A dónde está esa carta? No la tenemos, se perdió. Que no os juntéis con los fornicarios. O sea, antes de esta carta, que nosotros llamamos 1 Corintios, ya Pablo les había escrito otra, pero no tenemos ejemplar de ella. Ahora, el evangelio era por predicación oral. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué era lo que predicaban? Sencillo, vea, este mensaje sencillo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese era el evangelio que se predicaba en el primer siglo y que después se escribió en la forma de los 4 evangelios. Esta tradición oral, hermanos, se centró en enseñarle a los primeros cristianos, antes de que tuvieran algún tipo de escrito, se les hablaba de la vida y la enseñanza de Jesús, de la obra redentora, las parábolas que él enseñó, los relatos de sus milagros, las profecías que hasta la fecha estaban cumplidas, se anunciaban otras que estaban por cumplirse, se les enseñaba la forma de vida de los cristianos, sobre todo se estudiaban mucho los escritos que sí existían. ¿Cuáles?
El Antiguo Testamento era lo que estudiaban, pero ¿cómo se interpretaba? No como los rabinos judíos, sino con la revelación del Espíritu Santo. Algo importante, esa tradición oral tenía el mismo peso de autoridad que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque ambas fueron de la misma fuente, de Dios. Lo que pasa es que una quedó escrita y la otra no. Este periodo de tradición oral, hermanos, fue fundamental porque preparó el terreno para los primeros escritos hechos por el apóstol Pablo. Las cartas de Pablo, que probablemente se escribieron todas entre el año 50 y 60 después de Cristo, y luego los primeros escritos por parte de otros hagiógrafos cristianos que surgieron en el contexto de la expansión de la iglesia por el mundo grecorromano. Las cartas de Pablo redactadas entre aproximadamente el año 50 y 60 son los documentos, hermanos, más antiguos que se conservan del Nuevo Testamento. Esas epístolas tenían un propósito: instruir, corregir y consolidar a las diferentes iglesias locales en medio de sus conflictos y problemas y dificultades que enfrentaban. Y en esas cartas Pablo trata a menudo problemas, hermanos, problemas locales, particulares de esas iglesias. Trató asuntos internos y exclusivos de cada iglesia local, pero reafirmando a todas en el Evangelio de Jesucristo. Después de Pablo, hubo otros apóstoles y discípulos que comenzaron a escribir. Ya encontramos, se cree que de los primeros evangelios, el primero es Marcos, en el año 53 después de Cristo. Y miren cómo inicia, pero lo leo de esta versión Nueva Traducción Viviente. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. O sea, este es el evangelio, el Hijo de Dios. Y dice, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío mi mensajero delante de ti y él te preparará tu camino. Estos primeros escritos, hermanos, cumplieron varias funciones: mostrar las doctrinas esenciales para la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y de ahí en adelante hasta nosotros; consolidar a las iglesias, ayudarlas en sus desórdenes, a corregirlos; abrir el terreno para que el evangelio perdurara para las generaciones futuras, porque al dejarlo por escrito fue que perduró para hasta el son de hoy. Y nótese que no existía todavía un canon ni del antiguo y mucho menos del nuevo, porque no estaba escrito, del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que sí ocurría en este periodo es que el Espíritu Santo operaba milagrosa, sobrenatural y directamente con la iglesia. Y Jesús les prometió que los iba a guiar a toda la verdad. Por eso, este servidor que les habla a ustedes concluye que la decisión final sobre todo el canon de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, esa decisión, ese reconocimiento del canon quedó en manos de la iglesia primitiva, porque los judíos todavía no estaban de acuerdo con eso. En la siguiente lección, la próxima, vamos a profundizar en la cronología de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Y desde ya les aviso que este servidor que les habla no armoniza con las fechas que ofrece la tradición. Yo creo que todos los libros del Nuevo Testamento se completaron, se escribieron antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y hay evidencias sobre eso. Y como es de costumbre, finalizo las lecciones, hermanos, haciendo unas preguntas reflexivas. La primera, pensemos en la forma sencilla en que los primeros cristianos recibieron y compartieron la vida cristiana. Y comparémoslo con las formas en que actualmente enseñamos nosotros. ¿Qué diferencias notamos? ¿Predicamos lo mismo o hemos cambiado el mensaje para enfocarnos en ritualismos, interpretaciones, sesgos y costumbres a las que los primeros cristianos no dieron relevancia o ni siquiera hicieron, pero que creemos que hicieron? Pensemos en eso.
Otra, sabiendo que Pablo escribía las cartas para ayudar, guiar y corregir a comunidades específicas de cristianos, a iglesias locales, según sus necesidades y problemas. ¿Qué te enseña esto sobre la importancia de interpretar la escritura buscando la intención y los principios más que copiar al pie de la letra cada norma, ejemplo o modelo, a sabiendas que muchas cosas ya no aplican a nosotros? Pensemos en eso también. Y última pregunta, si has entendido que cada libro de la Biblia reflejó un contexto histórico, cultural y espiritual, te pregunto, ¿cambia esto tu manera de acercarte a ella cuando piensas hacer un estudio personal? Yo espero que sí, para que se puedan hacer mejores y más profundos estudios de las Sagradas Escrituras. Hasta aquí esta lección número 11 de esta serie, iniciando con la palabra de Dios. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo.